Hola, queridos hermanos, familia de la fe, familia de la gracia, familia de Dios, tengan ustedes muy buenas tardes. Entonces nos encontramos en este lugar nuevamente, Viña del Mar, Chile, y a través del canal Miegi traemos un mensaje nuevo de la escatología consumada. Un mensaje que nos va a esclarecer, como todos los otros que nos esclarecen, el tiempo de la venida del Señor. Y ese fue entonces el título que le colocamos a este mensaje: la venida del Señor sin el Nuevo Testamento. Hoy veremos que la venida del Señor no dependía del Nuevo Testamento. Hablaremos de la venida del Señor y el fin escatológico sin el Nuevo Testamento. Vea que es importante esto. Entonces identificaremos en primer lugar la venida del Señor, la resurrección de los muertos, el cambio de pacto y el fin de la muerte. Como Jesús dijo que sería el último enemigo a ser vencido, sería la muerte. Y fue vencida la muerte allí también en el mismo periodo del año 70 después de Cristo. Así que todo esto que ocurrió en aquel periodo, sin necesidad de apoyarse en los textos del Nuevo Testamento. Y existen personas que anulan la legitimidad del Nuevo Testamento y de algunos apóstoles. E inclusive cuestionan la inspiración divina y también al propio Cristo. Puede creer una cosa de esa, pero Existen personas que cuestionan y anulan la legitimidad entonces del propio Cristo, porque aunque el Nuevo Testamento para algunos sea una invención, para algunos piensan que el Nuevo Testamento es una invención, algo que alguien inventó, y una invención romana. Eso no anula el hecho de que en el año 70 después de Cristo haya ocurrido realmente el fin escatológico, donde tuvo lugar la resurrección de los muertos. Y allí tuvo también allí la resurrección de los muertos, el cambio del pacto. En ese periodo el Señor trajo la justificación y la salvación eterna para su pueblo. Todo eso sucedió también allí en el año 70. Entonces la venida del Señor en el año 70 también trajo la destrucción de Israel, la Israel de las 12 tribus, que no dependía de ninguna manera del Nuevo Testamento. Tampoco el establecimiento del reino también no dependía del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, como a usted le suene más cómodo en su mente. Dependía únicamente del cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué? Porque la promesa existía 600 años antes de la destrucción de Jerusalén. Por eso entonces decimos de que la venida del Señor y todo lo que aconteció en el año 70 no dependía y no dependió del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Así que 600 años entonces estaba escrita la profecía antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Veremos eso entonces en Isaías 25, versículo 1 y 2. Dice así, Isaías 25. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón. ¿Ve? Aquí ya viene entonces la profecía. Entendemos que el profeta Isaías fue usado entonces por el Espíritu de Dios para traer esta profecía que queda acá escrita y que se refiere entonces a los años venideros, en el tiempo del juicio, que esto es en el año 70 después de Cristo. Pero aquí estamos en el antiguo pacto.
Dice, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Entonces, en el versículo 2, vea que aquí hay una palabra muy fuerte, donde dice que jamás será reedificada esa fortificada ciudad, que era entonces la antigua Israel de las 12 tribus. Así que entendemos también de que en el mismo tiempo Dios destruiría la muerte, en el mismo periodo que ya estamos ya hablando del tiempo del fin. Convertiría la ciudad en una desolación. Aquí dice que convirtió la ciudad en un montón. Eso es una ruina, en una total ruina. ¿Ve? El texto es clarísimo. Usted lo puede leer tranquilamente ahora, conociendo parte ya de la escatología que consumada a través de todos estos videos que hemos traído para ir esclareciendo los tiempos, las épocas en que cada situación vino viviendo el tiempo del fin, y que no es el fin de los tiempos, sino que es el tiempo del fin, porque el final de los tiempos nunca existirá, nunca habrá fin de los tiempos, sería terminar el cosmos, y no se trata de eso, sino que se trataba de ese tiempo, de ese fin, de esa dispensación, que era el antiguo pacto. Entonces, el versículo, vamos a ver el versículo de Isaías 25, ya leímos 1 y 2, vamos a ver el versículo del 6 al 9. Y dice así: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Cuando habla aquí del velo, entonces él está hablando de la ley mosaica. Ese era el velo que estaba allí como una cubierta. Versículo 8, destruirá a la muerte para siempre, que esta es la segunda muerte, no es la muerte física, sino que es la muerte espiritual. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Cuando dice que secará las lágrimas, enjugará las lágrimas de todos los rostros, aquí entonces ese tiempo habla entonces de la tristeza que traía la ley mosaica. Porque la ley era muy poderosa, la ley era muy fuerte para el ser humano, porque tenían que ellos cumplir rituales, ellos tenían que sentirse perdonados a través de sacrificios, y tenían entonces que participar de una adoración casi que forzada los sábados. Y entonces ellos tenían que venir de donde estuvieran, de diferentes ciudades, de donde ellos estuvieran viviendo, en aquel lugar que se llamaba entonces la tierra habitada, o Ecomene, el mundo de aquel tiempo. Habían entonces muchas naciones alrededor de Jerusalén, y ellos venían a Jerusalén, al templo, a la adoración. Pero piense usted que ese tiempo, no estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando entonces del tiempo de esa dispensación de la ley mosaica. Era en ese tiempo en donde estaban las 12 tribus de Israel y los descendientes de las 12 tribus de Israel, que hoy en día no existen más, pero ellos tenían que venir entonces al templo, a la adoración, y ellos venían entonces a pie, porque usted ha de convivir conmigo que no había en ese tiempo la movilización que tenemos hoy, ¿cierto? No estaban los Audi, no estaban allí los vehículos que tenemos hoy en día, no, sino que ellos tenían que venir en camello. Y mire, fíjese que el que tenía un camello era un hombre que estaba con alguna situación financiera cómoda, porque la mayoría entonces tendría que venir a pie, y eran de distancias muy lejos
para venir a adorar los sábados. Era un sacrificio. Tal vez muchos de ellos venían su familia completa, tal vez sus madres con bebé en los brazos, o tal vez, qué sé yo, caminando con sandalias allí, con un sol fuertísimo sobre su cabeza, porque era desierto, hasta llegar a la ciudad, hasta llegar al templo y también allí venir entonces para la adoración. Y no era solamente eso, después ellos tenían que regresar a sus hogares, tenían que regresar a sus ciudades. Y ve, entonces todo eso era sacrificio. Y también tenían que hacer sacrificio. Y después de eso tenían que hacer los rituales dentro del templo. Entonces era muy difícil vivir bajo la ley mosaica. Era muy difícil. Y por lo tanto, entonces, se rebeló mucha gente en relación a la ley mosaica. Entonces, enjugaría, dice, toda lágrima, ¿no?, del sufrimiento del sistema de la ley mosaica. Y vamos al versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. En aquel tiempo también, el tiempo allí el tiempo de los 3 años y medio, que hubo el cambio de pacto, la gran tribulación y todo esto, el Señor también allí, ellos también allí esperaban la salvación. La salvación en aquel tiempo era una esperanza para ellos. Hasta el año 70 fue una esperanza, porque el Señor trajo entonces allí en el año 70 la redención, la salvación y la vida eterna. Por eso que ahora vemos cómo la ley mosaica era penosa para todo el pueblo. Dice, y este es Jehová a quien hemos esperado. ¿Ve? Estaban esperando esa salvación. Y este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Por eso que en el versículo dice que Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete. Porque entonces tendría una fiesta, una alegría de saber que llegó la salvación, de saber de que el Señor juzgó a los mártires que también sufrieron muerte allí, por esa generación que la llamó entonces de generación perversa. ¿Ve? Sí, en Isaías 26, tenemos aquí versículo 19 al 21, dice así, tus muertos vivirán. Aquí está hablando entonces de la redención, del resucitar de los muertos. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. No es que iba a resucitar el cadáver, sino que iba a resucitar allí en la parte espiritual, que era el alma que estaba allí en el Seol, que estaba allí en el sepulcro, que estaba allí en el Hades, esperando la resurrección de los muertos y esperando ir entonces para la vida eterna. Y eso entonces dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad, y cantad, moradores del polvo, los que estaban allí bajo el polvo, bajo la tierra, porque tu rocío es el rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, versículo 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Esa indignación, sabemos que el propio Dios estaba indignado con esa generación que la llamó la generación perversa, esa generación que mataba a los profetas. El Señor les enviaba profetas anunciando la venida del Señor y ellos no acreditaron en Jesús, no conocieron, no lo reconocieron como Mesías. Y esta indignación usted la puede ver en donde está escrito en Mateo 23 y el versículo 29, donde los trata de hipócritas. Mire, no es la hermana Elena que está hablando esto, no es nuestro profesor que nos ha enseñado esto, sino que es la Biblia que está hablando para usted y para mí, que dice que el Señor esa generación la llamó de la generación perversa y es la generación de hipócritas. Anótelo usted por favor allí, Mateo 23, versículo 29. Vea usted que no es invención nuestra. Todo lo que hemos traído es porque está escrito en la palabra del Señor. Así que porque, dice el versículo 21, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él.
y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá jamás a sus muertos. Esta generación que entonces mataba a los profetas, el Señor vino a vengar también en aquel tiempo, en ese tiempo de los 3 años y medio, allí en el año 70, Él vino también para vengar la sangre de sus mártires. Tantos mártires que hubieron allí en aquel tiempo. Así que dice, esto los muertos vivirán. Y esto está registrado, está todo registrado. Y usted puede testificar donde está escrito, tiene concordancias para usted ir estudiando y continuar estudiando. Vea que la resurrección de los muertos también estaba allí profetizada por Daniel 12. Vamos a llegar al libro de Daniel 12. Estamos en el libro de Isaías y en el libro de Daniel. Vamos a encontrar aquí el libro de Daniel, en donde también él habla en el capítulo primero. En el capítulo primero habla sobre la resurrección de los muertos que sucedería. Tocan los celulares porque estamos en vivo. Estamos en vivo, entonces acontecen estas cosas. Pero aquí estamos con 2 celulares y es necesario porque estamos atentos a todo. Así que Daniel, en el versículo 1 y 2 del capítulo 12, dice lo siguiente: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. No, perdón, estamos en Daniel 12. En Daniel 12 dice: el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. El versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, que como dijo así, levántate, morador que moras en el polvo. Aquí dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, en el tiempo del juicio final, el Señor también juzgó allí a esos muertos, tanto unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua, confusión perpetua. Entonces vemos que esto estaba profetizado. Vea usted que estamos viendo la venida del Señor sin el Nuevo Testamento. Estamos viendo la venida del Señor que estaba profetizado 600 años antes de la venida del Señor en el año 70 después de Cristo. Así que, y en el versículo 6 y 7 dice lo siguiente: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuáles serían todas esas cosas que estarían cumpliéndose? La resurrección de los muertos, la salvación, la vida eterna, el cambio de pacto, la retirada del velo, que es la ley mosaica, y todos estos asuntos que el Señor vino juzgando también a los mártires. Todo eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Así que cuando habla de tiempo, en algunas Biblias habla lo siguiente: un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Corresponde a 42 meses. Que eso, entonces, el tiempo de los 3 años y medio que duró la gran tribulación, donde el templo sería pisado por los gentiles. Y estos gentiles entonces fueron el ejército romano. El ejército romano, que ellos eran gentiles porque no eran judíos, fueron ellos entonces que el Señor usa para dejar caer allí la ciudad. La ciudad fue pisada y el templo quemado, ¿ya? Porque el Señor así lo dispuso a través del ejército romano, destruyó la ciudad y quemó el templo.
En ese tiempo, entonces, ¿por qué el ejército romano? Porque era Roma que imperaba en aquel tiempo. Entonces Dios usó al ejército que estaba allí y que era el ejército más poderoso en la época. Y entonces allí vemos cómo aconteció la venida del Señor por sobre las nubes en el año 70 después de Cristo. Así que por esta causa de desobediencia continua a las reglas de la antigua alianza, el Señor Dios colocó una lista extensa de maldiciones, y eso lo encontramos en Deuteronomio 28 y en el versículo 15. 28:15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y allí usted puede leer la lista entonces extensa de las maldiciones que el Señor trajo para esa desobediencia a la ley que Él mismo colocó para ser cumplida, que no se cumplió. Así que, y en el versículo 49 y 50, al 50 dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, ¿ve? El ejército romano, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Usted sabe que en ese tiempo entonces el ejército romano tenía sus estandartes y era el distinguido de los otros ejércitos porque tenía entonces la figura de una águila. Y aquí dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Nación cuya lengua no entiendas, porque eran extranjeros, eran gentiles, no eran judíos. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Imagínese usted el hambre que hubo en ese tiempo. Pondrás sitio en todas tus ciudades hasta que caigan todos tus muros altos y fortificados en que tú confías, los muros de la ciudad de Jerusalén. Todo está escrito. Veamos que no estamos necesitando pasar por el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento lo pueden, los que no acreditan en el Nuevo Testamento, los que no acreditaron en Cristo, los que no acreditaron en Jesús como el Mesías, muchos de ellos todavía no creen en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Creen solamente en el Antiguo Testamento. Pero estamos leyendo el Antiguo Testamento y de aquí está saliendo la profecía del año 70 en el cumplimiento de los tiempos, cuando Jesús viene y entonces ejecuta el juicio final. De eso estamos tratando de hacerle entender de que no es necesario el Nuevo Testamento para quien no lo crea. Pero sí va a creer en el tiempo de la ley. Así que aquí estamos, dice: y comerás el fruto, el versículo 52, porque pondrás sitio en todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas las ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y esto usted lo encuentra también en Mateo 24, anótelo usted allí por favor, en Mateo 24, versículo 21, dice que sitiaría, cuando vieres Jerusalén sitiada, alrededor de ejércitos, entonces el tiempo ya estaba llegando, era la gran tribulación. Véalo en Mateo 24. Ahora veamos versículo 53, y comerás el fruto de tu vientre. Mire, le hemos recomendado bastante el libro de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador, y él fue un testigo ocular de lo que sucedió allí, siendo el judío. Después él va a Roma, lo llevan a Roma, y allí entonces Flavio Josefo relata en su libro de que hubieron madres que comieron sus propios hijos porque la hambruna era tan grande. Y ya esa hambre ya no diferenciaba, ya era como una locura de hambre. Comieron sus propios hijos. Y aquí está escrito esto en el Antiguo Pacto. Usted vea que estamos aquí trayendo lo que está escrito. Lo voy a leer nuevamente. Y comerás el fruto de tu vientre.
No dice el fruto de tu trabajo, comerás el fruto de toda tu hacienda. No, dice comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio. ¡Qué terrible! ¡Qué espantoso fue ese juicio final que el Señor tuvo que aplicar por causa de desobediencia! Y el sitio en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Comerán tus hijos, tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio en el que apuro con que te angustiará tu enemigo. Bueno, usted ve aquí que todavía me suena un poco extraño por el idioma, ¿no? Estaba muy acostumbrada al portugués, pero aquí usted lo puede leer perfectamente en el español y usted lo va a entender tal vez muy claramente. Así que vemos entonces que Deuteronomio está siendo también escrito para los tiempos del fin. Esos 42 meses y esos 3 años y medio que duró la gran tribulación. Y Deuteronomio entonces tiene la lista de la ley, de las maldiciones. Usted lo puede leer allí a partir del versículo 15. Así que mujeres comieron sus propios hijos. Qué cosa más terrible. En el versículo 28, que lo cerramos acá, de Deuteronomio, en el versículo 28, en el capítulo 28 de Deuteronomio, en el versículo 68, dice lo siguiente: y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí serás vendidos, y a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Usted ve que el Señor los había libertado siglos antes, años, miles de años antes de Egipto. Pero en este momento los hace volver, fueron esclavos, fueron llevados cautivos, fueron esclavizados nuevamente. ¿Por causa de qué? De desobediencia, porque no acreditaron en lo que el Señor entonces les ordenaba. Así que en el libro de Flavio Josefo usted puede comparar la Biblia con los relatos históricos que están allí en el libro de Flavio Josefo, que fue entonces el testigo ocular de todo lo ocurrido allí en aquel tiempo. Compre, le recomendamos. Si usted tiene posibilidades de comprar ese libro, usted compre. Este libro se llama Guerra de los Judíos, ¿ya? Y ese libro es verdadero colirio, es un colirio para nuestros ojos, para nuestro entendimiento, para nuestros ojos espirituales. Para poder entender lo que usted ve en la Biblia, usted lo va a verificar en el libro de Flavio Josefo y exactamente lo que está escrito. Así que tenemos entonces allí ese libro también gratuito a través de la internet. Usted puede sacar ese libro, puede bajar ese libro y hacerlo usted un libro. Y eso entonces lo tiene allí gratuitamente. Para que usted conozca la auténtica historia del plan redentor y salvador de nuestro Dios. Verifique que todo ya fue cumplido. El mensaje mesiánico, todo ya fue cumplido. Y se estableció el nuevo pacto. Allí en el tiempo entonces de la caída de Jerusalén, y cuando el templo entonces viene abajo, es el tiempo del establecimiento del nuevo pacto y también la implantación del reino de Dios, que es espiritual. Porque el Señor vino en una nueva alianza. El Señor vino a colocar una nueva alianza, donde el justo vive solamente por la fe y no más por obras que los pudiese justificar. El Señor retiró lo imperfecto. Esta alianza es perfecta y definitiva. La ley de los profetas se cumplió en el año 70 después de Cristo. Lo dice la hermana Elena, no, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios y lo comprueba la historia. Así que no hay manera de inviabilizar lo que ya ocurrió en el año 70, en el juicio final
de Dios en el año del primer siglo de la era cristiana, el primer siglo después de Cristo. Es un hecho consumado, todo se cumplió en el tiempo exacto de Dios. Así que no hay manera de inviabilizar los tiempos y los hechos que están escritos en la palabra de Dios y también en el libro de Flavio Josefo. Consideremos que de la misma manera que tenemos la creación física proveniente del primer Adán, también tenemos la creación espiritual proveniente del segundo Adán, que es Cristo. Así que tenemos que discernir las cosas espiritualmente, hermanos, porque dice la palabra de Dios que todo se discierne a través del Espíritu, pero tenemos que discernir espiritualmente para poder entender los hechos del tiempo del fin, porque el Señor vino espiritualmente, Él no vino físicamente. Así que observe usted también que todo lo sucedido en el año 70 fue identificado sin precisión específica del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, donde todo está profetizado. El Nuevo Testamento solo colabora informando los tiempos a cumplirse las profecías. Observe que todo estaba centralizado en el fin escatológico de alianzas y nunca en asuntos cósmicos como el fin del planeta o fin de la humanidad, como lo adoptó y lo relata la tradición religiosa, y no tiene cómo anular lo que ya fue. Con esto le damos gracias a Dios que hemos conseguido traer un mensaje en esta tarde. Le pedimos entonces que usted envíe estos mensajes por sus plataformas y le pedimos que también haga un gusto y lo dejamos invitados para una nueva oportunidad, si así Dios lo permite. Gracias y paz.